Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a tener esta charla de formación con un tema que he titulado Las mentiras del comunismo. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, porque la idea no es buscar enemigos, la idea es presentar la verdad. La idea es que como católicos conozcamos la doctrina social de la Iglesia. La idea es ser instrumentos de paz. La idea es tratarnos como hermanos. Esa es la idea. Por eso decimos no al comunismo. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Ella nos lleva a Cristo y Cristo es el príncipe de la paz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener esta charla donde voy a señalar lo que enseña la Iglesia. No voy aquí a colocar opiniones personales. Yo soy sacerdote y tengo que enseñar lo que enseña la Iglesia. Jesús dice que la verdad nos hará libres. Toda ideología siempre trae mentiras. Por eso no debemos dejarnos seducir por ninguna ideología. Quisiera remarcar que cuando la Iglesia señala el peligro de una ideología, lo que está haciendo la Iglesia es ser fiel a su misión. ¿Para qué está la Iglesia en el mundo? Para evangelizar. Y evangelizar es llevar a los hombres a la verdad, que es Cristo. Toda ideología va en contra del Evangelio. Por eso señalar las mentiras del comunismo no es hacer política, sino que es afirmar la doctrina social de la Iglesia. Por eso rechazo desde ya cualquier acusación de que estoy haciendo política. Rechazo en este momento cualquier calificativo de derechista o fujimorista. Como sacerdote, próximo a cumplir 17 años como ministro sagrado, he sido siempre respetuoso de la conciencia de las personas. Nunca he manipulado ni voy a manipular a nadie. Yo respeto tu conciencia, pero al mismo tiempo no puedo quedarme callado y tengo que enseñar la doctrina social de la Iglesia. Así como señalo las mentiras del comunismo, también hay que señalar las mentiras de la ideología de género. Que por cierto, esta ideología está metida en los grupos de izquierda porque hoy la izquierda se llama progresista. También podríamos haber hablado de las mentiras de ese capitalismo salvaje, descontrolado, que solo quiere producir dinero sin importarle la dignidad de los más pobres. Delante de Dios afirmo con claridad que lo que enseñaré es doctrina social de la Iglesia. Cuando yo era seminarista, mi mamá me hizo este regalo. Son las encíclicas sociales. En las encíclicas sociales se dice claramente no al comunismo. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia se dice claramente no al comunismo. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2425, se dice no al comunismo. En todo lo que enseñó San Juan Pablo II, se dice no al comunismo. Por lo tanto, yo no estoy aquí haciendo política. Estoy señalando la doctrina social de la Iglesia. Aclarado ese punto, vamos a explicar
las mentiras del comunismo. La primera mentira que afirma el comunismo es que Dios no existe. El marxismo es ateo. Queridos hermanos, el marxismo es ateo. Y ya saben ustedes cuál es el colmo de un ateo. ¿Saben cuál es el colmo de un ateo? Decir, soy ateo gracias a Dios. Karl Marx señaló su ateísmo. Marx afirmó con claridad su ateísmo. Para el marxismo, Dios es solo una proyección que el hombre hace de sí mismo, por tanto es una fantasía del hombre, un espejismo que el hombre forja para buscar consuelo o para no enfrentarse con los problemas del mundo. El comunismo señala que Dios no existe. Repito, porque para el marxismo, Dios es un espejismo que el hombre ha creado para escapar del mundo, para no enfrentarse con los problemas del mundo. Pero nosotros somos creyentes. Nosotros creemos en Dios. Para cada uno de nosotros, estoy seguro, Dios es lo más importante. Es imposible vivir sin considerar a Dios. Y nosotros, como San Agustín, decimos, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nosotros somos creyentes. Santa Teresa de Jesús decía, solo Dios basta. El comunismo es radicalmente ateo. Nosotros somos creyentes. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 27, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. En un colegio, un sacerdote preguntó a los niños, ¿quién es el ser más feliz, más feliz, más feliz que existe en todo el universo? Y una niñita levantó la mano y le dijo al sacerdote, Padrecito, yo le voy a responder. El ser más feliz, más feliz, más feliz que existe en todo el universo es Dios. Tienes razón, le dijo el sacerdote a esta niña. Ha respondido correctamente. Te voy a hacer otra pregunta porque veo que eres una niña muy inteligente. Y después de Dios, ¿quién es el ser más feliz que existe en el universo? Y la niña, rápidamente, sin pensarlo dos veces, respondió, Padrecito, después de Dios, el ser más feliz, más feliz, más feliz que existe en todo el universo es el que vive con Dios. Queridos hermanos, nosotros estamos convencidos que si vivimos con Dios, somos felices. El comunismo señala, Dios no existe. Esa es la primera mentira del comunismo. Dios no existe. Pero nosotros decimos que sin Dios no tiene sentido la vida. Sin Dios no podemos vivir. Vamos con la segunda mentira. La religión es el opio del pueblo. Esta segunda mentira es consecuencia de la primera mentira, porque el comunismo está tejido con mentiras. Y cuando todo está tejido con mentiras, tenemos una gran mentira.
Se cuenta que dos mentirosos estaban caminando por la calle y un mentiroso le dice al otro: la otra vez vi como una persona saltaba del piso 100 de un edificio y caía paradita la persona y todavía se fue corriendo. Y el otro mentiroso le dice: ah, y yo que pensaba que nadie me había visto. Queridos hermanos, ahí donde hay mentira es imposible una convivencia verdaderamente humana. La religión es el opio del pueblo, dicen los comunistas. Si Dios no existe, no tiene sentido hablar de las religiones. Por eso les decía que esta segunda mentira es consecuencia de la primera mentira. Los comunistas señalan que la religión adormece, la religión anestesia, la religión atonta a la gente. La religión es el opio del pueblo para que la gente esté atontada, no reclame sus derechos, no se comprometa con la revolución. Cuando el comunista está diciendo que la religión es el opio del pueblo, lo que está señalando es que la religión le estorba, porque la religión anestesia al pueblo, lo atonta. Por eso, en los países comunistas, la religión siempre es mal vista. Más aún, en todos los países comunistas se ha perseguido a las religiones. La historia nos enseña que han existido verdaderas masacres causadas por el comunismo hacia las religiones. Y no estoy mintiendo. Al estallar la revolución bolchevique en Rusia el año 1917, se desató una persecución sangrienta contra el clero. En la Guerra Civil Española fueron asesinados obispos, sacerdotes, religiosos, consagradas, laicos, por los comunistas. Actualmente en la China se sigue persiguiendo a los católicos que no aceptan las imposiciones del Partido Comunista. Yo les invito a que lean la vida del cardenal Bantuán. Lean el libro 5 panes y 2 peces. El cardenal Bantuán fue llevado a la cárcel años por los comunistas. ¿Cuál era su pecado? Ser obispo católico. Lo metieron a la cárcel. Para el comunismo, la religión es el opio del pueblo. Por eso hay que perseguir a la religión, hay que hacerle la vida imposible a la iglesia. Queridos hermanos, es importante conocer la historia. Yo les reto a aquellos que discrepan y que están haciendo algunos comentarios que están fuera de lugar, que me digan un solo país comunista donde no se persigue a la Iglesia Católica. Estoy seguro que ninguno de los que no está de acuerdo conmigo va a darme un dato objetivo. Nosotros señalamos que la religión es importante. Somos seres religiosos. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. Catecismo de la Iglesia Católica número 44. El hombre es un ser religioso. Todos queremos ser felices. En el corazón de todo hombre está una tensión a lo infinito. Las religiones tienen un valor. Por eso la Iglesia valora las religiones, habla del diálogo interreligioso. La Iglesia reconoce todo lo bueno, verdadero y bello que hay en las diferentes religiones, sabiendo que Cristo fundó una sola Iglesia, que es la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, la Iglesia valora todo lo bueno, verdadero y bello que hay en las diferentes religiones. Porque
Las religiones expresan que el hombre es un ser tensionado a lo infinito. Hay una trascendencia en la persona humana. Estamos abiertos a lo infinito. Por eso somos seres religiosos. Santo Tomás de Aquino señalaba que el hombre es capax infiniti. Padre Carlos, ¿qué significa capax infiniti? Que el hombre es capaz de lo infinito. Hay una orientación del hombre a lo infinito. Todos queremos ser felices. Es la mejor prueba de que en el corazón de todo hombre hay una tensión a lo infinito. Para nosotros, que somos creyentes, solo Dios puede saciar el corazón del hombre. El católico tiene los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Nosotros rechazamos esta segunda mentira del comunismo. La religión es el opio del pueblo. ¡Mentira! Queridos hermanos, antes de entrar al seminario, yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entré a la uni al acabar el colegio. Estoy contándolo para que me tiren flores, porque quiero contarles mi experiencia en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo estudié en la uni. Y decimos con orgullo, todos los que hemos estudiado en la uni es la uni. Así decimos los exalumnos de la uni. En la uni, el 99.9% de los estudiantes íbamos a estudiar. Y estudiábamos bien. Quemábamos neuronas. Pero había un 0.1% de rojos que no iban a estudiar, que eran zánganos. Iban a molestar, iban a generar conflictos. Ese es el comunismo. El comunismo lo que hace es generar conflictos. Y por eso, cuando entra el comunismo en un país, hay un retraso. La religión no es un freno de mano para un país. El comunismo es un freno de mano para un país. La Iglesia nos habla de santificar el mundo. La Iglesia nos habla de que estamos en el mundo para santificar el mundo. No debemos ser mundanos, pero estamos en el mundo para hacer un mundo mejor. Y por eso cada uno de los miembros de la Iglesia tiene que esforzarse por hacer un mundo mejor, un ambiente mejor. La religión no nos anestesia, al contrario, nuestra fe es un impulso para hacer el bien, para ser justos, para preocuparnos por las personas más necesitadas. Somos seres religiosos. Hay una tensión en el corazón del hombre a lo infinito. Nuestra fe no nos anestesia, al contrario. En el mundo, la institución que más hace por los pobres, por los más necesitados, es la Iglesia Católica. Vamos con la tercera mentira del comunismo. El hombre es pura materia evolucionada. El marxismo es materialista. Es decir, que no reconoce una trascendencia. Para el comunismo no existen las realidades espirituales. Ya hemos dicho, primera mentira, Dios no existe. Segunda mentira, la religión es el opio del pueblo. Tercera mentira, el hombre es pura materia evolucionada. El marxismo considera al hombre como materia evolucionada, por tanto no hay un alma inmortal. Por eso San Juan Pablo II, estoy hablando de un santo, dijo que el error que está en la raíz del comunismo es un error antropológico.
Porque tiene una visión deformada de la persona humana. ¿Y cuál es esa visión deformada que tiene el comunismo, la persona humana? Que te considera materia evolucionada. Por lo tanto, no considera que tú eres un ser trascendente. Al comunismo solo le preocupa lo material, igual que al capitalismo salvaje, y por lo tanto para el comunismo lo importante es solo lo económico. La estructura que está en la base de la sociedad está tejida por lo económico. Y además, para el marxismo, no vale la persona como unidad, sino lo que importa es el todo. Eso es lo que importa, el colectivismo. Para el comunismo no tiene valor la persona en su individualidad, sino el todo. El comunismo es colectivista. Por lo tanto, el comunismo ve a la persona como materia evolucionada y una pieza en un todo. Y por tanto, el comunismo no reconoce la dignidad de cada persona. Por eso no respeta las libertades individuales. Y es propio el comunismo usar la palabra pueblo de manera demagógica. Se habla del pueblo como un todo, monolítico. Y si tú no estás de acuerdo con el Partido Comunista, eres enemigo del pueblo. Eres reaccionario. Eres imperialista. Nosotros defendemos la dignidad de cada persona humana. Cada uno es importante. Somos unidad de cuerpo y alma. No somos materia evolucionada. El hombre es corpore ed anima unus, una unidad de cuerpo y alma. La Iglesia enseña que la persona humana es unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. El comunismo no reconoce que somos unidad de cuerpo y alma. Tú eres pura materia evolucionada. Tú eres una pieza en el todo. Lo importante es el todo. Ese todo se le llama pueblo. Y se usa pueblo siempre de una forma demagógica. Una visión correcta de la persona humana nos lleva a afirmar que tenemos una dimensión espiritual y una dimensión corporal. Y hay que preocuparse de la persona en su unidad de cuerpo y alma. Por eso hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. La Iglesia tiene una visión integral de la persona humana. Por supuesto que debemos estar pendientes de las necesidades materiales. Hay que preocuparnos de las necesidades materiales. Queridos hermanos, tenemos que preocuparnos de las personas que tienen hambre, de las personas que duermen en la calle o que viven en condiciones infrahumanas, porque somos unidad de cuerpo y alma. Y, por supuesto, creo que ustedes lo tienen claro, debemos preocuparnos de las necesidades espirituales. El hombre es unidad de cuerpo y alma. Los santos nos han enseñado a preocuparnos del hombre completo. San Camilo de Lelis decía que nadie se presente ante Dios sin la recomendación de los pobres y de los enfermos. Tenemos que presentarnos ante Dios con la recomendación de los pobres y los enfermos. Cuando San Juan Pablo II viajó al Brasil, fue a una favela. Las favelas son los lugares más pobres que hay en las ciudades de Brasil. Y le llevaron a una favela donde la gente era tan pobre, que no tenían nada, ni hambre tenían. Ya no tenían intestino grueso, solo intestino delgado. Imagínense ustedes. San Juan Pablo II, al ver la miseria, ¿saben lo que hizo?
dejó su anillo de obispo de Roma para que la gente lo vendiera y compraran comida. San Juan Pablo II se preocupó de la persona humana en su unidad de cuerpo y alma. Hay que preocuparnos de la persona humana. Hay que preocuparnos de las necesidades corporales y espirituales de la persona humana. Hay que tener una visión integral de la persona humana. El comunismo no tiene una visión integral de la persona humana porque considera al hombre como pura materia evolucionada. No se olviden que el marxismo es materialista. Se habla del materialismo dialéctico, pero no quiero confundirles en este momento porque no es una clase de filosofía política. Vamos con la cuarta mentira. La cuarta mentira viene a ser que no existe vida eterna. Todo está tejido de mentiras, puesto que tú eres materia evolucionada, puesto que para los comunistas, para los marxistas, no tienes un alma inmortal, viene la muerte y todo termina ahí. No existe vida eterna. El comunismo no habla de vida eterna. El marxismo entiende la inmortalidad como el recuerdo que hay en el pueblo de aquel que vivió para la revolución, en especial para la lucha armada. Es decir, para un marxista, ¿qué es la inmortalidad? Es el recuerdo que hay de alguien que murió por la revolución. De esa manera, digamos que el revolucionario es inmortal en la memoria del pueblo. Nosotros creemos en la vida eterna. Nosotros confesamos que Cristo ha vencido a la muerte con su resurrección y que Cristo con su muerte y su resurrección nos ha abierto las puertas del cielo de par en par. Hay vida eterna. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1020. Nosotros creemos en la vida eterna. Los marxistas no creen en la vida eterna. Nosotros confesamos que tras la muerte está la verdadera vida, la comunión eterna con Dios, porque estamos esperando el cielo. Cuando un comunista escucha hablar de cielo, te dice, el cielo será posible aquí en la tierra cuando se forje el comunismo. Por eso es propio del comunismo hablar del paraíso marxista, que por cierto es más falso que nariz de payaso. Nosotros creemos en la vida eterna y contemplamos la muerte como la puerta de entrada para la verdadera vida. Por eso San Pablo dice, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Ese es 1:21. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Se cuenta que un dictador comunista se murió, tocó la puerta del cielo, salió San Pedro y le dice, mira, aquí no hay sitio para ti, has sido un genocida, te vas al infierno. Y este dictador comunista dijo, bacán, me voy al infierno, chévere, ahí hay calor, color rojo, bacán. Y se fue al infierno, el diablo lo recibió, le dio un abrazo, y de repente este dictador comunista se dio cuenta que había olvidado su maleta en la puerta del cielo. Y le dice al diablo, se me ha olvidado mi maleta, la he dejado en la puerta del cielo. Y el diablo le dice, no te preocupes, voy a mandar 2 demonios para que recojan tu maleta. Y el diablo envió 2 demonios hacia la puerta del cielo para que recogieran la maleta de este dictador comunista. Y cuando estaban llegando los 2 demonios a la puerta del cielo, justo San Pedro estaba ahí parado, y al ver a los 2 demonios que llegaban, dice, hace 5 minutos
que se ha ido al infierno este dictador comunista y ya están viniendo los 2 primeros exiliados. Queridos hermanos, ¿por qué creen que la gente huye de los países comunistas? ¿Dónde está el paraíso marxista? Nosotros creemos que hay un paraíso, y ese paraíso es la comunión eterna con la Trinidad. Y esperamos alcanzar la vida eterna porque nos vamos a esforzar aquí, en este mundo, en ser Cristo para los demás. Nosotros creemos en la vida eterna. Y por eso tenemos los testimonios de los mártires. Los mártires no han tenido miedo a la muerte. Aguchita, que fue asesinada por Sendero Luminoso, hizo de su vida una ofrenda. Ella ya está contemplando a Dios. ¡Hay vida eterna! Vamos con la quinta mentira del comunismo. La historia avanza por la lucha de clases. Marx habla del avance de la historia por la lucha de clases. Es decir, que la historia va progresando por la confrontación. Voy a tratar de ser muy sintético. Esto yo lo aprendí cuando estudiaba en el seminario. Una primera lucha, decía Marx, es la lucha entre esclavos contra amos. Hay una confrontación, una lucha, esclavos contra amos, y saltamos a una nueva etapa de la historia. Y en esa nueva etapa de la historia hay una lucha entre los vasallos contra los señores feudales. Hay una confrontación, una lucha. Y luego se salta a otra etapa de la historia. Y hay una lucha entre los trabajadores, el proletariado, contra la burguesía. Y al suscitar esa lucha, saltamos al paraíso comunista. Esa es la visión que tiene el marxismo. Hay que generar la lucha en la sociedad, el conflicto en la sociedad, el odio en la sociedad para avanzar. Por eso, los comunistas son los maestros de la agitación social. ¿No? Suscita siempre lucha, pero es una lucha marcada por el odio. No es una lucha contra el mal. Todos tenemos que luchar contra el mal. Y todos tenemos que esforzarnos por erradicar todo tipo de pecado. Y hay que luchar contra la corrupción. Y hay que luchar contra todo lo que significa injusticia. Hay que luchar contra el mal. Pero lo que está mal es luchar contra mi hermano, odiar a mi hermano, generar violencia en la sociedad. Nosotros lo sabemos muy bien. Tenemos que caracterizarnos por el amor, por la caridad. Nosotros tenemos que amar a los pobres, no inyectarles odio. La historia, queridos hermanos, para nosotros no va a avanzar a través de la lucha de clases, sino que vamos a progresar por el amor, que es lo más revolucionario. La historia no avanza por la violencia, no avanza por el odio, sino por el amor de Cristo. Lo más revolucionario es el amor. El amor construye, el odio destruye. El amor sana, el odio abre heridas. El amor purifica, el odio envenena. La Iglesia reconoce que hay explotación, reconoce que hay personas que están oprimidas, que están esclavizadas por sistemas injustos. La Iglesia levanta su voz para defender a las personas que son explotadas o maltratadas. Y por eso también son responsables de que avance el comunismo
Aquellos ricos que no se preocupan de los pobres. Queridos hermanos, las cosas claras. Aquellos ricos que no se preocupan de los pobres, aquellos empresarios explotadores, aquellos que no pagan un salario justo, son responsables de que surja el comunismo en un país. La Iglesia habla de ese amor verdadero por los pobres. Los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. Catecismo de la Iglesia Católica número 2448. La Iglesia es la primera que atiende a los pobres y la Iglesia no le inyecta odio a los pobres. La Iglesia habla de la promoción de los pobres. Hay que rechazar todo tipo de injusticia, todo tipo de explotación. Pero la solución no es la violencia, no es la lucha de clases como propone el comunismo. El odio a los ricos no hace rico a los pobres. Queridos hermanos, la miseria que hay en un país, y en este país, nuestro bendito Perú, hay mucha miseria. Y todos somos responsables. Pero ¿por qué odiar al que con su trabajo honesto ha conseguido un bienestar? Yo conozco muchas personas que se han sacado la mugre y han empezado de cero y ahora tienen una condición económica buena. Bendito sea Dios. ¿Por qué tengo que odiar a una persona honesta que con su trabajo ha progresado? ¿Por qué ese ataque a la clase media? ¿Por qué ese odio a los que tienen dinero? Repito, los que tienen dinero van a responder ante Dios cómo han usado su dinero. Nuestro Señor Jesucristo ha sido muy claro. No se puede amar a Dios y al dinero. Por eso la Iglesia habla de la virtud de la pobreza evangélica. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el dinero o en el Señor? Si tu corazón está en el Señor, vas a usar bien tu dinero. Es una gran injusticia quitarle a una persona lo que tiene para, entre comillas, ayudar a los pobres. Yo le diría a los comunistas que den el ejemplo y que usen sus propias cosas para repartirlas a las personas más pobres. Nunca lo han hecho. Es pura demagogia eso de que estoy con los pobres. Lo que debemos forjar es igualdad de oportunidades para todos. Forjar condiciones para que cada uno, según sus capacidades, progrese. Vamos con la sexta mentira. El comunismo logrará una sociedad sin clases, es decir, llegaremos al paraíso comunista. Ya he contado lo que dicen las malas lenguas. ¿Qué dicen las malas lenguas? Que los primeros comunistas fueron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, no tenían zapatos, no podían comer manzanas y encima les decían que estaban en el paraíso. La sociedad sin clases comunista es irreal. Lo que hay es un totalitarismo. Ahí donde domina el comunismo, ahí no ha desaparecido la miseria. Dígame un solo país comunista que ha salido de la miseria. Por si acaso, China tiene una economía capitalista, aunque gobierna el Partido Comunista y hay un totalitarismo, su economía se ha vuelto capitalista y hay una gran explotación en China. Lo que hay en una sociedad comunista es totalitarismo, porque lo que se forja en un país comunista es que todos sean comunistas. Y si no eres comunista, te insultan, te persiguen, te vetan o te llevan a la cárcel y en algunos casos te matan. En los países comunistas
los que forman parte del Partido Comunista viven mejor que los que no son comunistas. Por eso los dictadores comunistas han vivido como multimillonarios y el pueblo se ha hecho más pobre. Queridos hermanos, ¿ustedes creen que el dictador comunista de Corea del Norte vive igual que un coreano común y corriente? La Iglesia señala con claridad en el número 2425 que rechaza las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. Este número es muy importante, es el número 2425. La Iglesia rechaza el comunismo por ser totalitario y también el capitalismo descontrolado por ser individualista. La Iglesia no se casa con nadie. La Iglesia nos habla de una sociedad donde debe haber libertad para todos y donde el Estado tiene que proteger a los más pobres y tiene que cuidar de que no haya monopolios o grupos de poder. El Estado tiene que velar por los más pobres, pero tiene que haber libertad. Por eso hay dos principios muy importantes en la doctrina social de la Iglesia: el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad. El principio de solidaridad nos dice que debemos preocuparnos de todos en la sociedad, especialmente las personas más necesitadas. Tenemos que ser solidarios. Y el principio de subsidiariedad nos habla de que el Estado tiene que respetar la libertad de cada persona y la libertad de los grupos, de las asociaciones. Por lo tanto, se tiene que promover la iniciativa privada. En el comunismo se aplasta la iniciativa privada. En el comunismo hay un totalitarismo. Todo lo copa el Estado. El Estado es el Partido Comunista. Queridos hermanos, esta es una gran mentira. Pensar que llegaremos a una sociedad sin clases. Esto es irreal. Tenemos que forjar una sociedad donde haya oportunidades para todos. Y tenemos que cuidar a las personas más frágiles. Por eso la Iglesia habla de la opción preferencial por los pobres, que no es ni exclusiva ni excluyente, porque a la Iglesia también le interesan los ricos, porque Cristo ha muerto por todos, pobres y ricos, blancos, morenos, mestizos, orientales. Cristo ha muerto para que nadie se pierda. Cristo es el príncipe de la paz. Por eso todo aquello que genera lucha, confrontación, violencia, va en contra del Evangelio. Ya he contado la explicación del comunismo con esta anécdota. Un comunista le dice a su amigo: te voy a explicar lo que es el comunismo. Vamos a comprar una vaca. Tú pones la mitad y yo pongo la otra mitad del dinero y compramos una vaca para explicarte lo que es el comunismo. Compraron la vaca y el comunista le dice a su amigo: mira, te voy a explicar lo que es el comunismo. El comunismo quiere que todos tengamos por igual las cosas. Así que vamos a partir la vaca en la mitad. Vamos a partir imaginariamente la vaca por la mitad. Del hocico de la vaca a la mitad de la panza de la vaca es tu parte. Por lo tanto, tú le das de comer a la vaca. Y de la mitad de la panza a la cola es mi parte, que soy el Partido Comunista, por lo tanto yo me llevo la leche. A buen entendedor, pocas palabras. Queridos hermanos, eso de que el comunismo logrará una sociedad sin clases, eso es una gran mentira.
Eso de que el comunismo va a resolver la miseria es una gran mentira. Dígame un solo país comunista que ha mejorado económicamente. Y si alguien tiene dudas, que le pregunte a los venezolanos que están mendigando en las calles del Perú, en las ciudades del Perú. Vamos con la séptima mentira. Con el comunismo no habrá corrupción. Esta es una gran mentira. Todos tenemos que luchar contra la corrupción. Todos. Aquí no hay de que este grupo es el grupo de los puros y el otro grupo de los corruptos. Hermanos, todos somos pecadores. Y todos tenemos que luchar contra la corrupción. Una estrategia del comunismo es declararse como el partido inmaculado. Y el que no es comunista lo acusa de estar aliado a la corrupción. Está demostrado que los países comunistas están a la cabeza de la corrupción. Dado que el Estado comunista lo copa todo, esto da pie a todo tipo de corruptelas, arreglos, componendas. Por eso los dictadores comunistas son multimillonarios. En los países comunistas, el que no está de acuerdo con el partido es acusado de contrarrevolucionario. Y por eso el comunismo ve fantasmas por todo lado. El que no es comunista es inmediatamente visto con sospecha. Se le calumnia, se le maltrata. El comunismo no es un grupo de puros, queridos hermanos. Todos somos pecadores. La Iglesia afirma que todo hombre, sea quien sea, está herido por el pecado. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. El pecado hiere al hombre. Izquierdistas y derechistas. Todos estamos heridos por el pecado. Y todos tenemos que luchar contra la corrupción. Y la corrupción, desgraciadamente, está muy metida en este Perú. Queridos hermanos, no pensemos que el comunismo es la respuesta correcta a la corrupción. Todos somos pecadores. Y tenemos que luchar todos contra la corrupción, comenzando por comportarnos correctamente ahí donde estamos. Dice la Iglesia en el número 408 del Catecismo que las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo, Juan 1:29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Todos tenemos que luchar contra la corrupción. Es una cuestión que se explica de que estamos heridos por el pecado. Todos tenemos la concupiscencia. Padre Carlos, ¿qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Por lo tanto, no pensemos que hay un grupo de puros. Todos somos pecadores. Y la corrupción, desgraciadamente, está metida en la izquierda y en la derecha. Y nosotros tenemos que ser ejemplares, honestos. Todo hombre, sea quien sea, está herido por el pecado. La corrupción hay que erradicarla. Comenzando por erradicarla de nuestro corazón. Luchando contra todo tipo de pecado, porque todo pecado es corrupción. Cuando nos acostumbramos a mentir, nos estamos volviendo corruptos. Cuando no respetamos las señales de tráfico, nos estamos volviendo corruptos. Cuando nos acostumbramos a tirar la basura a la calle, nos estamos volviendo corruptos. Cuando nos quedamos con el vuelto, nos estamos volviendo corruptos. Cuando calumniamos, nos volvemos corruptos. Cuando un señor casado le saca la vuelta a su esposa, es un corrupto. Eso también es corrupción.
que ser realistas. El pecado hiere a todos los hombres, a los de izquierda o a los de la derecha. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que luchar contra el pecado. Esa es la lucha que tiene un cristiano. No es la lucha de clases. Es la lucha contra el pecado. En los países comunistas, si tú no eres comunista, te pueden calificar de corrupto. Te ensucian, te embarran. Por eso el comunismo ve fantasmas por todo lado. Está buscando quién no es comunista. En una cárcel de un país comunista había 3 presos que habían sido encarcelados por no ser comunistas y se pusieron a charlar entre ellos de los delitos que los habían llevado a la cárcel. Y el primero dijo, yo estoy aquí porque siempre llegaba al trabajo 5 minutos tarde. Y los comunistas me acusaron de sabotaje. El segundo dijo, yo estoy aquí en la cárcel porque llegaba al trabajo 5 minutos antes. Y los comunistas me acusaron de espiaje, es decir, de ser espía, de espionaje. Y el tercero dijo, yo estoy aquí en la cárcel porque yo llegaba puntual al trabajo. Y me acusaron de tener un reloj occidental. Para el comunismo siempre va a haber justificación para perseguir al que no comulga con sus ideas. Siempre. Si tú no eres comunista, inmediatamente te tachan, te denigran, te acusan de corrupto, cuando todos tenemos que luchar contra la corrupción. Queridos hermanos, hasta aquí la charla. Todo lo que he dicho está explicado en las encíclicas sociales, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y yo le tengo mucho cariño a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II dijo las cosas claras contra el comunismo. San Juan Pablo II supo muy bien lo perverso que es el comunismo, porque vivió en una época muy difícil. Polonia estaba bajo las garras del comunismo. Y San Juan Pablo II, como papa, visitó países comunistas y dijo las cosas claras. Era un hombre valiente, no tenía miedo. Por eso yo les invito para que se encomienden a San Juan Pablo II, de tal manera que el Perú no caiga en las garras del comunismo. Y por eso vamos a rezar juntos esta oración que se ha compuesto a San Juan Pablo II para que interceda por nosotros contra el comunismo. San Juan Pablo II, tú que conociste y padeciste las atrocidades de los regímenes comunistas, ruega por nosotros. Tú que supiste lo que es perder la libertad, ruega por nosotros. Tú que sufriste la persecución por opinar, ruega por nosotros. Tú que entendiste el odio de unos pocos hacia muchos, ruega por nosotros. Tú que viviste la opresión de los regímenes militares, ruega por nosotros. Tú que presenciaste la destrucción de las familias en pueblos como Cuba, Rusia o Polonia, ruega por nosotros. Tú que luchaste por los derechos del hombre, ruega por nosotros. Tú que hiciste promover las virtudes de sinceridad, honradez y comprensión, ruega por nosotros. Tú que conociste la santidad de más de 1 millar de personas que dedicaron su vida a Dios y al bien, ruega por nosotros. Tú que hiciste promover las virtudes de sinceridad, honradez y comprensión, ruega por nosotros.
Tú que conociste la santidad de más de 1 millar de personas que dedicaron su vida a Dios y al bien, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, tú que nos entiendes y que gozas de la cercanía del Señor, pide que se nos conceda la gracia de no dejarnos caer en las garras del comunismo en nuestro país. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy también San Juan Pablo II nos dice, no tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo. Queridos hermanos, San Juan Pablo II desde el cielo nos dice a nosotros los peruanos, no tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo. Cuando San Juan Pablo II dijo estas palabras, estaba pensando en sus paisanos que estaban bajo las garras del comunismo. Hoy también San Juan Pablo II nos dice a todos nosotros, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo, unidos a Cristo a través de la Virgen, con la protección de San José. Vamos a estar fuertes en la fe y no vamos a dejarnos engañar por ninguna ideología. Nosotros seguimos a una persona que está viva, una persona que es la única que trae la verdadera liberación y que se llama Jesucristo. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia, por la paciencia que me han tenido hoy. Tienen 1 millón de años menos en el purgatorio. Muchas gracias. Bendiciones para todos y rezo por todos los que me han seguido. También por aquellos que no están de acuerdo conmigo, rezo por ellos, les encomiendo. Soy sacerdote y como sacerdote rezo por todos. El arma que tiene un sacerdote es la oración y un sacerdote reza por todos. Por eso, desde aquí, desde el santuario del Señor de la Divina Misericordia, les encomiendo siempre que Jesucristo viva en sus corazones, que Jesucristo viva en sus familias y que María Santísima y San José los cuiden y los protejan. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos. Ánimo y a estar firmes en la fe con la dupla ganadora, la Virgen y San José. Vamos a salir adelante y va a venir una lluvia de bendiciones sobre nuestro querido Perú. Muy buenas noches.